buenas noches, mis amados hermanos. Esta noche de martes 25 de agosto, hermanos, del 2020. Martes de estudio bíblico, hermanos, martes de cartas generales. Y acuérdense que estamos estudiando esta pequeña carta de Judas, ¿verdad? Que tiene un mensaje muy importante para nosotros como parte de una iglesia, como cristianos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Acuérdense que estamos en los primeros 2 versículos, ya los terminamos la semana pasada, empezamos la introducción, ¿verdad? Y por ahí aprendimos cosas muy importantes sobre el tema de la humildad y el llamamiento del que Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y de Santiago, ¿verdad?, nos dice. Entonces, hemos ya estado hablando de manera muy práctica, ¿no? También tiene muchas cosas muy hermosas, hermanos. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos. Yo quiero invitarle, por favor, ahí en su casa, que prepare su Biblia y vamos a hacer una oración, hermanos, y que sea Dios el que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias te damos porque en esta hermosa noche, Padre, después de haber recibido tantas bendiciones, te agradecemos, mi Dios, que también podemos abrir tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, que yo sé que con mucho amor, Padre, ponen ese tiempo a disposición para escuchar tu palabra, y queremos, mi Dios, crecer más en tu gracia, queremos gozarnos, mi Dios, en lo que tú nos has revelado, sobre todo porque queremos ser una iglesia obediente. Padre, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, y Padre, pues en tus manos nos encomendamos para estudiar tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo le invito a que abramos nuestras Biblias allá en el libro de Judas, ¿sí? Vamos a tener ya la Biblia abierta, ¿sí? Judas. Muy bien. Ok, voy a leer estos 2 versículos, versículo 3 y versículo 4. Usted ya tiene por ahí el material, hermanos, ya estuvo circulando a lo largo de este día, y como usted se podrá dar cuenta, solamente vamos a meditar en dos versículos. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues vamos a estudiar, ¿verdad?, estos 2 versículos maravillosos, hermanos. En serio, ponga mucha atención porque hay mucho contenido doctrinal aquí y muchas ordenanzas, muchas cosas que de parte de nuestro Dios, ¿verdad?, pues son para su iglesia, hermanos. Acuérdense que esta carta fue escrita para todas las iglesias, no necesariamente hay una iglesia ahí, como la carta a los Efesios, Tesalonicenses, ¿verdad?, como cuando Pedro escribe su carta y se la escribe a los hermanos en Roma. Y bueno, Judas es una carta para todas las iglesias. Y bueno, esta es la segunda parte, versículos 3 y 4, segunda parte, que se titula El propósito del escrito, ¿sí? El propósito de esta carta, que es una carta pequeña, pero bueno, tiene un propósito que ya hemos hablado de manera muy general, pero tenemos que profundizar en el propósito por el cual, ¿verdad?, Judas escribe esta carta. Bueno, pues tengamos nuestra Biblia lista, nuestro material también, hermanos. Y bueno, con unas pocas palabras, ¿sí?, Judas explica la razón que le ha movido a redactar su carta. En primer lugar, quiere animar a los lectores a afirmar su fe, ¿sí?, a afirmar su fe. En segundo lugar, los alerta al peligro que significan las personas inmorales que se han infiltrado entre ellos, ¿sí? Tremendo mensaje ahí. En tercer lugar, Judas quiere que los lectores se den cuenta de cuál es la vida y la doctrina de sus adversarios. Qué importante es esto, hermanos. La verdad es que de repente, a veces por nuestra inconstancia, hermanos, por nuestra falta de compromiso,
en la lectura de la palabra. Muchas veces nos cerramos, ¿verdad? Porque decimos, no, pues yo me encierro en la Biblia, y eso a veces ni siquiera eso, o sea, existe el extremo de que hay quien está por acá viendo, picando doctrinas raras, ¿verdad? Y medio está en la iglesia, pero hay quienes ni, como dicen en mi tierra, ni fu ni fa, o sea, ni siquiera en las falsas doctrinas, pero tampoco en sus doctrinas, que se supone que debería de dominar, que debería de conocer, básicamente debería de conocer. Y bueno, en el versículo 3, hermanos, fíjese bien, hermanos, podemos destacar los siguientes puntos. Inciso A, amor. Judas, fíjese bien, se dirige a sus lectores con un saludo común en aquel entonces: queridos hermanos. También en los versos 17, 20, Judas usa esta expresión. Traducido literalmente, este término significa amados, que es así como lo tenemos en la versión 60, que yo quiero comentarle, hermanos, que voy a estar usando la nueva versión internacional, y voy a estar usando también la versión de la Biblia de las Américas y un poco Dios habla hoy. Voy a estar usando estas versiones para, pues, de alguna forma entender un poquito más ampliamente el pasaje, ¿verdad? Entonces, traducido literalmente, este término significa amados, así como lo leemos en la versión 60, que usted y yo comúnmente tenemos. Judas, bueno, él coloca este saludo en el contexto de a los que son amados, que ya se leyó en el versículo 1, ¿sí? A los que son amados. Y de la bendición, como dice el versículo 2, misericordia, paz y amor a ustedes en abundancia. Se está dirigiendo a ellos, ¿sí? A los amados del versículo 1 y los bendecidos del versículo 2, ¿verdad? Muy bien, entonces, en otras palabras, como pastor, fíjese bien, Judas distingue cuidadosamente entre los destinatarios de esta carta y los falsos maestros. No le está hablando a ellos, le está hablando a la iglesia, a los sanos, a los santos, ¿verdad? A los hermanos. Y bueno, manifiesta Judas su amor por los lectores, pero también les dice que tengan cuidado con las perniciosas enseñanzas, o mejor dicho, peligrosísimas enseñanzas de estos herejes, ¿verdad? De los herejes. Y bueno, la palabra amados demuestra su afecto por los miembros de la iglesia cristiana que experimentan el amor de Dios Padre mediante Jesucristo. Bueno, no perdamos de vista este amor que Judas le tiene a sus lectores, o sea, a la iglesia en general. O sea, es un amor, o sea, Judas seguramente no conocía a muchos, pero se los escribe a ellos porque son hijos de Dios, porque son cristianos, y en automático a él le genera un cariño, un afecto. Es importante no perder de vista esto, hermanos, porque de ahí se desprende lo siguiente, bueno, más cosas que vamos a estar meditando. Inciso B de este versículo 3, hermanos: salvación. A causa de su amor pastoral, fíjese bien, hermanos, Judas redacta esta carta y escribe: he deseado, fíjese bien, hermanos, intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos, ¿verdad? Una vez por todas a los santos. Esta es la nueva versión internacional. Mire, Judas básicamente indica que las circunstancias lo han obligado a cambiar el contenido de la carta que pensaba escribir. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 3. La salvación que tenemos en común. Bueno, solo tenemos unas pocas palabras acerca del contenido de la carta que iba a escribir Judas, ¿verdad? La salvación que tenemos en común. Yo pongo ahí, hermanos, y eso es algo que sí debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? No podemos, hermanos, arriesgarnos a especular qué podría haber escrito Judas, ¿verdad? Podríamos pensar muchas cosas, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque Judas está diciendo la salvación que tenemos en común, pero, ¿sí? O sea, finalmente ya no desarrolló su carta sobre ese camino. Pero, ¿qué significan las palabras, hermanos, que tenemos en común? Antes de ir más allá, ¿verdad? Bueno, al escribir esta carta para fortalecer a los creyentes en su fe, Judas se refiere
al vínculo común de la salvación que ellos poseen. Además, él da a entender que es este vínculo que les permite neutralizar a los falsos maestros que hay en su comunidad que carecen de la salvación. No puede ser posible, hermanos, que siendo todos cristianos, porque así decimos, unos se den cuenta de las herejías de algunos y otros no. O sea, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hacernos a veces o de la vista gorda o simple y sencillamente pues ignorar nuestras doctrinas de tal forma que ni cuenta nos damos de que alguien, ¿verdad?, está minando está poniendo, ahora sí que está lastimando el ambiente doctrinal de la congregación. Entonces es muy, mire, eso es como nadar en contracorriente en la misma iglesia. Si ya de por sí, hermanos, el mundo está en contra de toda la doctrina de Cristo, está en contra de todas las verdades espirituales que encontramos en la Biblia. Ahora imagínense esa misma situación en la iglesia, porque esto es una realidad. Siempre van a existir estas personas, ¿verdad? Vamos a hablar de ellas, de qué manera se infiltran y porque eso es real, ¿eh? O sea, no se vaya a sorprender si en algún momento le toca. No se sorprenda, esto ya ha pasado en la iglesia del primer siglo, por eso estos escritores dicen esto. De hecho, estos se estaban enfrentando a esto de una manera muy terrible, ¿sí? Porque no tenían tantos recursos como nosotros, hermano. Nosotros ya tenemos un montón de recursos. Ya la historia del cristianismo, hermanos, ha avanzado de tal forma que usted y yo tenemos muchos recursos para no desviarnos de la sana doctrina. Y bueno, el punto está en que pues no puede ser posible, hermanos, que en una iglesia unos sí y otros no, ¿verdad? Y luego los que dicen que no, dicen, no, pues es que soy nuevo. Pues sí, pero nuevo, ¿a qué le llamas nuevo? Ya tienes 2 años, ya tienes 1 año. Hermanos, hay que ponernos las pilas en el tema de la doctrina, en el tema de la lectura de la palabra. Por eso Judas se refiere al vínculo común de la salvación que ellos poseen, porque no puede ser posible que usted diga, soy salvo, y como que eso se separa del compromiso de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo significa permanecer en su palabra, pero usted dice que es salvo. Entonces, si Judas dice que hay un vínculo en común, significa, sí, somos cristianos, pero a su vez somos gente que sigue a Cristo. ¿Cómo? Permaneciendo en Él. ¿Cómo? En su palabra. O sea, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dijo eso de sus discípulos. Entonces, en virtud de que somos salvos, por ende, hermanos, tenemos esa práctica. Sin embargo, Judas, hermanos, pues no da por hecho, hermanos, que eso pueda suceder. En la iglesia hay muy nuevos que están aprendiendo cosas muy básicas, pero se están aplicando. Y hay gente que ya va creciendo, son jóvenes, diría Juan, ¿verdad? En su primera carta, los jóvenes ahí van luchando, batallando, pero se están esforzando. Y hay padres, hay gente más madura. Pero todos estamos haciendo nuestra parte. No puede haber entre los salvos gente que está ajena a la Biblia, hermanos. Y que incluso, pues ya sin pena, hermanos, dicen, pues es que no, yo ni leo la Biblia. No, pues es que ni por Dios, hermanos. Eso no puede pasar, hermanos. Menos en estos tiempos, hermanos. Si antes se batallaba con el gnosticismo, ¿verdad? Que ya comentamos la semana pasada. Ahora se batallan con más cosas. Y por esa razón, hermanos, tenemos que ser muy celosos de la palabra. Muy bien, entonces, mire, le estoy hablando así, hermanos, porque en ese tono está la carta de Judas. Yo quisiera que fuera más suave, pero no, hermanos, es una carta que urge, dice, según lo que escribe Judas. Urge, utiliza una expresión muy fuerte, ahorita la vamos a meditar, hermanos. Muy bien, entonces, en los versículos 3 y 4 hay un contraste evidente entre la salvación que los creyentes comparten y la condenación que Dios ha reservado para los inicuos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, entonces esta salvación que tenemos en común neutraliza las falsas doctrinas. Todos estamos al pendiente. Oiga, hasta en lo más básico, la salvación, Cristo, la vida espiritual y toda la vida en general, ¿verdad? Nosotros no creemos, ¿verdad? No, o sea, no separamos lo material de lo espiritual. Creemos que todo le pertenece al Señor. Entonces eso es como que muy básico, hermanos, dentro de nuestra fe, ¿verdad? Todo le pertenece al Señor. Y bueno, otro inciso, hermanos, inciso C. Ya hablamos del amor, la salvación, la fe. Inciso C, fe. Judas manifiesta su interés personal en la vida espiritual de sus lectores. Dice,
siento la necesidad de hacerlo. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Siento la necesidad de hacerlo. Siente Judas la necesidad de exhortar a los creyentes a luchar por la fe. ¿Sí? No es solamente en Judas, en su posición como pastor, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, junto con su hermano Santiago, ¿no? No es solamente el celo por defender la doctrina, sino el celo de que toda la iglesia lo haga. Porque yo puedo de alguna forma discernir que Judas pues se le hace hasta cierto punto injusto que nada más él sienta, ¿verdad?, ese celo por la doctrina y que la iglesia pues no haga nada. Oiga, no, tenemos todos, hermanos, que defender la fe, ¿sí? Por eso le decía yo la semana pasada, si ha escuchado, sobre la apologética, la defensa de la fe, ¿verdad? Hay apologetas muy, muy famosos. Uno de ellos es Josh McDowell. Tiene libros muy interesantes que yo recomendaría que usted leyera, como por ejemplo un libro, ¿verdad?, que es el hit de Josh McDowell, que se llama Una evidencia que exige un veredicto. Tiene muchas ediciones. Yo tengo, creo que la primerita de los años 70, tuve la bendición de conseguirlo, ¿verdad? Y bueno, más adelante se ha ido reeditando, etcétera. Ahorita ya es un libro tremendo. Más que un carpintero, hermanos, es un librito muy delgadito, hermanos, muy buen libro también de Josh McDowell. Y bueno, hay más, hermanos. F.F. Bruce tiene varios libros también. Y el material es muy importante, hermanos, y pues puede leer también libros, comentarios, libros teológicos de John Stott, ¿verdad? Este teólogo inglés. Y bueno, son comentaristas que yo podría recomendarle, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, estos que defienden la fe, sobre todo cuando dicen que Dios no creó el mundo y que Dios no existe, bueno, estos se han especializado para defender, ¿verdad?, esa creencia de un Dios, de un Dios vivo, de Dios como persona, el Dios creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? El gobernador del universo, hermanos, como dice nuestra doctrina, ¿verdad? Que también voy a hablar un poquitito de eso, ¿no? Muy bien. Entonces Judas siente esa necesidad. Judas menciona, tanto al principio como al final de su carta, fíjese, Judas menciona el mismo tema. En el inicio de su carta, de su epístola, él insta a los lectores a que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Ya estoy usando ahí la versión Dios habla hoy. Y termina su epístola con esta exhortación: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, versión 60, versículo 9. Y bueno, hermanos, ¿qué fe es esta que Judas menciona? Ojo, teniendo en cuenta el contexto, damos por sentado, hermanos, que la palabra fe se refiere al cuerpo de doctrinas cristianas, ¿sí? Se trata del evangelio que los apóstoles proclamaron y que es, por consiguiente, equivalente a la enseñanza o doctrina de los apóstoles, como se menciona ya en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando la iglesia, ¿verdad?, en Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿se acuerdan? Eso es lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. A eso se refiere Judas, a esa doctrina, ¿verdad? Y bueno, por eso no está hablando del conocimiento y confianza que el creyente individual tiene en Dios, ya que eso es la fe subjetiva, la que tú tienes, la que yo tengo, ¿verdad? En este pasaje Judas habla de la doctrina cristiana, es decir, de la fe objetiva, lo que creemos todas las iglesias. Por eso es muy importante, hermanos, que mire, hay quienes tienen mucho problema con la cuestión denominacional, hermanos, pero bueno, yo considero que es ignorancia. Le voy a decir por qué, porque yo estuve en esa misma posición. Hace muchos años yo decía, no, que los bautistas no hacen nada y que no sé qué. Bueno, pues resulta que nuestra denominación, hermanos, tiene pues 20 doctrinas y tiene 7 principios. Y yo no lo sabía en ese entonces. Ahora tiene historia nuestra denominación. No estoy diciendo que es mejor que las demás, hermanos. No estoy diciendo que es mejor que los demás. Pero si hay algo que se caracteriza en nuestra historia bautista, hermanos, es que uno de nuestros principios es el principio evangelístico misionero, hermanos. Pues está en los libros de historia, hermanos, que esta denominación, la denominación bautista, pues es la que más misioneros ha mandado a todo el mundo. Y bueno, hay mucha historia al respecto, hermanos. Entonces, cuando yo me propuse, hermanos, a leer, ¿verdad?, lo que pues era mi iglesia
cristiana bautista, ahí en Torreón, Coahuila, en Betel, la iglesia bautista Betel, yo me empecé a dar cuenta del gran valor de tener una identidad denominacional en una sociedad en donde ya cualquiera se llama cristiano. En cualquier grupo, que a cualquier grupo ya le llaman cristiano porque ya está cantando los mismos cantos que nosotros, pero mucha gente se va con la finta. Entonces, en alguna ocasión alguien me preguntaba, dice, pero es que si Cristo no vino a hacer denominaciones porque tú eres bautista, le digo, no, es que esto no está peleado con lo que Cristo vino a hacer en la cruz. O sea, finalmente la historia lo que nos ha dicho es que las denominaciones han surgido pues para no desviarnos de la sana doctrina y no para estarle picando el ojo al otro. Pero bueno, si queremos ver eso en ese peldaño, hermanos, pues vamos a siempre a tener mucho perjuicio sobre los demás hermanos. Entonces alguien de repente me pregunta, pastor, pero si yo me fuera a otra ciudad, ¿cómo sé que la iglesia a la que yo voy a asistir tiene una sana doctrina? Yo lo que recomiendo es conozca la que tiene ahorita. Ya se va, ¿no? Pues todavía no. Bueno, conozca la que tiene ahorita. Entonces, ¿cuál va a ser el problema si usted se va a otro lado? Bueno, pues escúchelos, ¿verdad? Pregunte si se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen? ¿Cuántas doctrinas? Etcétera. Digo, cada iglesia tiene su forma de gobierno, su forma de administrarse, pero todo es en virtud de lo que dice la palabra, hermanos. Entonces las iglesias bautistas no tienen doctrinas, tienen doctrinas bíblicas que creen las iglesias bautistas, que es muy, muy, muy diferente. Todo está en la palabra. ¿Sí? Porque luego dice la gente, no, es que esas son cosas de hombres. No es cierto, son cosas de la palabra, hermanos. Entonces, pues, ¿de qué serviría, verdad? Si tuviésemos toda una institución, una estructura, si nada de lo que practicamos o creemos está en la Biblia. Eso sería, pues, prácticamente algo raro. Pero mire, en este pasaje habla de la doctrina cristiana, hermanos. ¿Sí? En este pasaje Judas habla de la doctrina cristiana, es decir, de la fe objetiva. Y yo pongo entre paréntesis un comentario pequeñito, que ya se lo dije bien largote ahorita, ¿no? Pero bueno, nuestra iglesia cristiana bautista tiene un cuerpo de doctrinas que nos dice en qué creemos y principios que nos dicen qué hacer, ¿sí? Tenemos principios o doctrinas bíblicas, ¿verdad? Que nos dicen en qué creemos y principios que nos dicen qué hacer. Yo le dejé, hermanos, en su material, si usted se da cuenta, por ahí una dirección de correo electrónico. Más bien no es correo, es una página donde usted le aprieta. Si usted lo puede oprimir desde su computadora, apriétele y ahí vienen todas las doctrinas, hermanos. Haga de cuenta que usted le va a apretar en su computadora porque está ahí en el Word, ¿verdad? Y lo va a mandar automáticamente a la página de nuestra Convención Nacional Bautista. Ahí están, hermanos, así enumeradas nuestras 20 doctrinas y por un ladito los 7 principios de las iglesias cristianas bautistas. Entonces, si tiene alguna duda de eso, bueno, ahí se lo dejo como un recurso, pero es su obligación, hermanos. Si usted es miembro de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, conocerlas. Hemos dado clases, una clase que hemos llamado Lo que creemos, ¿verdad? Impartida por nuestro diácono de la congregación, nuestro hermano Pedro, y es una clase, hermanos, que habla de todo esto, de nuestras doctrinas. Y bueno, es una clase que vamos a seguir dando, hermanos, porque es importante que la iglesia conozca lo que cree. Porque pues de otra forma pues no tendría razón de ser esta carta, hermanos, porque pues ¿qué defendemos si ni siquiera conocemos nuestra propia doctrina? Bueno, pues es nuestra obligación, es su obligación como cristiano y parte de una congregación. Muy bien, hermanos. Bueno, también, hermanos, en nuestro reglamento interno, cuando usted se hace miembro, se le entrega un reglamento interno que si no se le ha dado, se le puede dar, hermanos, y ahí viene nuestro reglamento interno de la iglesia. Y también vienen vienen ahí las 20 doctrinas de nuestra iglesia bautista, hermanos. Entonces, por si quiere usted saber un poquito más, estamos a sus órdenes. Mire que el contexto en que Judas analiza la fe, hermanos, tiene que ver con lo que se ha entregado a la comunidad de los santos. ¿Qué se le ha entregado a la iglesia, hermanos? ¿De qué se le va a pedir cuentas a toda la iglesia? Porque muchas veces decimos, no, al que se le va a pedir cuentas es al pastor. No, pues claro que se me van a pedir cuentas, no solamente de usted, lo primerito de lo que se me va a pedir cuentas, pues si no es de mi vida, de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Y claro, de la iglesia, porque soy el pastor de ella. Pero ¿qué cree, hermanos? A la iglesia se le entregó algo y la iglesia tiene que responder por ella. Y Judas, hermanos, en el contexto en que Judas analiza la fe, tiene que ver con lo que se le ha entregado, lo que se ha entregado a la iglesia
o entregado a la comunidad de los santos. Mire, Judas escribe acerca de la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, ¿verdad? Según la Biblia de las Américas, ahí tiene usted entre paréntesis, ¿no? Los santos, por supuesto, hermanos, son los miembros de la iglesia. Los santos son los miembros de la iglesia. Ellos han recibido la revelación de Dios de la misma manera en que a los judíos. ¿Se acuerda? Según Pablo, cuando escribe ahí en Romanos capítulo 3 y está hablando de las ventajas de los judíos, ¿verdad? Y escribe Pablo, les ha sido confiada la palabra de Dios, Romanos 3:2, ¿verdad? Y bueno, y más cosas, ¿verdad? Bueno, Dios le entregó su verdad a Jesucristo, ¿sí? Como lo dice Juan capítulo 3, versículo 34, que dice, porque el que Dios envió, las palabras Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, ¿sí? Entonces está refiriendo a Cristo. Y luego, y Jesús, fíjese bien, les entregó la verdad de Dios. ¿A quiénes? A los apóstoles. Que a su vez, ¿sí? La confiaron a quiénes? A los creyentes. Y así, ¿verdad? Se oye chusco, ¿verdad? Pues así se fue pasando la bolita. Pero a cada uno se nos va a pedir una cuenta, se nos va a pedir cuentas. A la iglesia, oye, se te dio la verdad, se te dio una palabra, se te dio a Cristo, una doctrina. ¿Qué hiciste con ella? No, pues es que a mitad de camino, pues resulta que llegó no sé quién y pues ya no sabíamos ni en qué creíamos, ¿verdad? Le atribuíamos al Espíritu Santo cosas bien raras. No, hombre, pues ya de repente el pastor ya dejó de abrir la Biblia y empezó a hablar de sueños, de milagros nada más, de hacer shows, ¿verdad? Y bueno, de repente las iglesias se perdieron y eso es lo que ha pasado en la historia. Pero de eso, según lo que estamos leyendo aquí, se nos va a rendir cuenta a todos. Porque a la iglesia se le entregó la sana doctrina, hermanos. Entonces, ¿a qué se refiere Judas con una fe encomendada de una vez por todas? Los apóstoles le comunicaron el evangelio a la iglesia, hermanos, la que a su vez la proclamó por todo el mundo. Y ese es un registro que tenemos allá en la primera carta a los tesalonicenses del 1 del 6 al 8. Eso era lo que pasaba en Tesalónica. Ellos, así como se les entregó, empezaron a predicarlo acá y a Macedonia y aquí por allá, de tal grado, a tal magnitud que Pablo decía, no hay necesidad nosotros de estar predicando ya, porque la iglesia lo está haciendo. Lea ese pasaje, es muy interesante. Fíjese que la percepción, hermanos, de la fe cristiana desde sus comienzos es de que el evangelio, hermanos, como mensaje con autoridad entregado a la iglesia y proclamado por ella, siempre ha sido algo fundamental. O sea, no es algo que recibimos y lo tenemos ahí guardadito, ahí luego lo estudiamos, ¿verdad? Ahí luego lo repasamos, no, como un cimiento, hermanos, como algo fundamental en la fe cristiana. Desde un principio, hermanos, así como se entregó, hay que proclamarlo. En ningún momento, hermanos, se nos dijo que en algún momento de la historia teníamos que dejar de evangelizar, teníamos que dejar de extender el reino, ¿verdad? De dar a conocer las buenas nuevas. Mire que la enseñanza apostólica, hermanos, como una totalidad, le fue entregada a la iglesia en forma definitiva, de una vez por todas. Y bueno, ahí hay algunas bases bíblicas de todo esto que estoy hablando, hermanos. No lo voy a leer por tiempo, pero bueno, Judas insta a sus lectores, hermanos, a que luchen por la fe. Luchen por la fe, y no solo a los creyentes a luchar por la fe, sino también a depender de esa misma fe como ayuda espiritual. El concepto que el Nuevo Testamento tiene de combatir es conocimiento. Es conocido a sus lectores. Mire, el concepto que el Nuevo Testamento tiene de combatir es conocido a sus lectores. O sea, que no era algo así como que, caray, es la novedad de la vida cristiana, defender la fe. No, pues ya era conocido esa práctica. En suma, significa esforzarse sin distraerse, a fin de lograr una meta. Presupone abnegación para superar obstáculos, evitar peligros y, si fuese necesario, aceptar el martirio. Judas da a entender que los miembros de la iglesia deben esforzarse en la propagación del evangelio y en la búsqueda de la derrota de la herejía. Hay una herejía, hay que derrotarla, hermanos. No, pastor, es que a mí me da miedo, no me gusta entrar en polémica. No, hombre, es que no es un asunto carnal, es un asunto espiritual. Y vaya que cuando usted conoce la doctrina, conoce la palabra, no, hombre, le da un gozo defenderla y decir, no, es que discúlpame, la palabra de Dios dice esto.
Ah, no, pero mira, mi Biblia dice esto, sí, pero eso viola lo que dice toda la Biblia, porque déjeme decirle, hay quienes usan Biblias adulteradas. Pero por eso mismo usted ya leyó también, pues, su Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia tiene un solo mensaje y usted debe de saberlo. Entonces es bien importante, hermanos, defenderlo, ¿no? Entonces, muy bien. Mire, el apóstol Pablo, hermanos, yo pongo ahí una notita ahí entre paréntesis, como el apóstol Pablo escribe en segunda carta a Timoteo 4:7. Fíjese bien que decía Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Ok, hasta aquí el versículo 3, hermanos. Versículo 4. Bueno, según el versículo 4, hermanos, ¿por qué Judas exhorta a los destinatarios de su carta a luchar por la fe? ¿Por qué, hermanos? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Porque quizá nos resistimos. No, es que no. ¿A poco así es la vida cristiana? Es emocionante la vida cristiana, y si hay algo emocionante es eso. Profundizar en la fe, ¿verdad? Y derrumbar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Acuérdese lo que dice segunda a los Corintios 2:10-3, si mal no recuerdo, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribe esto a los Corintios y les dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho comienza: aunque andamos en la carne, no caminamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, ¿verdad? Para la destrucción de fortalezas y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué Judas exhorta a los destinatarios de su carta a luchar por la fe? Bueno, Judas dice 4 razones, y vamos a responder esta pregunta. Inciso A: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿no? Muy bien, Judas, hermanos, por ser pastor maestro, observa un proceso peligroso que va tomando forma dentro de la iglesia. Siente la necesidad de avisar a los miembros que estén alerta y que se opongan a los hombres o a cualquier persona, hombres y mujeres, que se han infiltrado en la comunidad cristiana. Judas coloca la expresión algunos hombres, ¿verdad?, en oposición al saludo amados. O sea, ahora sí ya no está hablando de amados, está hablando algunos hombres, hasta cierto punto despectivo, porque por eso le digo que es agresiva esta carta, es fuerte. Bueno, Judas indica que los creyentes están enfrentándose con adversarios de la fe. Sí, hermanos, con adversarios de la fe, o sea, gente que con toda la intención son enemigos de la fe. ¿Sí? Así como Pablo advierte a los Gálatas que deben tener cuidado con los falsos hermanos, ahí en Gálatas capítulo 2 versículo 4, del mismo modo Judas instruye a sus lectores a oponerse a los impíos. Pedro, por su parte, dice a los lectores de su segunda epístola que estén en guardia contra los falsos maestros. ¿Se acuerda? Ya hablamos de eso. Que han entrado en su comunidad y que en secreto enseñan doctrinas peligrosas. Yo me acuerdo, hermanos, hace muchos años, yo me acuerdo que pues así llegaban, ¿verdad? De repente a la iglesia, ¿no? Y de repente ya estaban haciendo sus grupos, pues obviamente no le avisaban al pastor, ¿verdad? Y con prácticas medio extrañas, ¿no? Ahí, y pues no faltaba el que se iba, ¿no? Pues no faltó que se dividiera la iglesia, hermanos, porque pues sí, obviamente si esas personas se infiltran para pescar en pecera ajena, porque eso es lo común, eso es lo típico de lo que estamos hablando ahorita, de lo que más bien habla Judas, que son de los que les gusta pescar en pecera ajena, ¿verdad? Eso nunca los vas a ver evangelizando en las calles, eso nunca los vas a ver picando piedra, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? O no sé si se entiende la idea de que pues para llevar a alguien a los pies de Cristo, hermanos, pues se requiere de mucho esfuerzo, hermanos. Mire, lo más fácil es agarrar de donde ya se trabajó, porque incluso se abusa de la nobleza de esos que ya se arrepintieron y que ya están en la iglesia y que pues de alguna forma están susceptibles, hermanos, a que crean cualquier cosa. Entonces, por eso, cuando usted evangeliza a alguien, es su responsabilidad llevarlo a la madurez o dárselo a alguien que usted sabe que tiene esa seguridad, ¿verdad?, de que lo va a encaminar a la madurez cristiana. Pero si usted nada más es de los que lleva gente a la iglesia, ¿verdad?, pues esa gente corre peligro, porque
Porque por un lado, como puede haber en la iglesia ese tipo de gente y los puede lastimar, por otro, pues fuera de lo que es la comunión de la iglesia, puede encontrarse cualquier cosa, ya sea en internet o de repente caminando por ahí se topa con alguien. Ah, ¿por qué ya eres cristiano? Oh, sí. Pues, ¿qué crees? Fíjate que yo tengo un grupo, ¿no? O sea, mucho cuidado. Entonces, por eso, hermanos, la Gran Comisión dice, haced discípulos. No solamente inyectar el evangelio, no, haced discípulos. Obviamente dando por hecho que si estás evangelizando a la gente, la estás discipulándolo, enseñándole todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Mateo 28, ¿verdad? Entonces versículos de 19 y 20, ¿verdad? Entonces ahí está en la Biblia, hermano, lo que tenemos que hacer con los nuevos creyentes, ¿verdad? No podemos agarrarlos y aventarlos nada más, porque hay gente que le encanta pescar en pecera ajena, ¿sí? Y eso es de lo que está hablando también Judas, hermanos. Entonces Judas instruye a sus lectores a oponerse a los impíos. Y bueno, Pedro hace su parte. Hay dos observaciones que debemos hacer aquí. Judas no dice si esta gente impía pertenece alguna vez o perteneció alguna vez a la comunidad cristiana. No dice eso. Y estos que se han infiltrado no son honestos en cuanto a sus relaciones con los creyentes. ¿Por qué? Porque se han introducido disimuladamente en la iglesia. Bueno fuera, hermanos, que fueran de nuestra congregación, ¿verdad? Y a ver, alíñate y los agarramos, ¿verdad? Y órale, pum, se alinean. Oiga, pero qué cosa cuando de repente ya tenemos a alguien ahí, ¿verdad? Y yo siempre he preguntado, hermanos, cuando veo gente nueva, bueno, yo soy muy celoso, hermano, yo siempre llego y yo pregunto, hermanos, si no me van a dejar mentir algunos hermanos que seguramente están viendo esta transmisión, hermanos, que gracias a Dios por sus vidas, porque bueno, han llegado a la iglesia y hemos crecido juntos, bueno, han aceptado lo que somos como iglesia y ahí siguen los hermanos de manera muy amorosa. Pero ¿qué cree, hermanos? Yo soy bien celoso. Yo siempre les pregunto, ¿quién te invitó? No, pues vi la iglesia. Ah, perfecto. Ya venías de otro lado, perfecto. Ah, ok. Entonces yo soy bien preguntón. A lo mejor sí, caigo mal lo que usted quiera, hermanos, pero es mi responsabilidad. Ah, pues me invitó fulanito. Ah, ok. Entonces, ¿por qué estás aquí? O sea, te invitó, pero estás aquí, ¿por qué? ¿Por él? ¿Por ella? ¿O cómo es ese compromiso que te hace estar viniendo constantemente? No, vengo porque yo creo en el Señor. Perfecto. Entonces yo soy muy así, hermanos, porque pues ya me la sé, hermanos, porque ya leyendo esto, pues tiene uno que estar alerta, hermanos. Entonces, estos son disimulados, dice Judas. Disimuladamente entran a la iglesia y no son honestos. Su manera sigilosa de llegar a la congregación, ¿qué cree? Denuncia sus verdaderas motivaciones. ¿Sí? Sí, no, o sea, hay quien hasta se cuida de que yo me acerque y le pregunte que quién me invitó y todo eso, porque pues no quieren ser descubiertos, ¿verdad? Entonces se cree probablemente, hermanos, que eran predicadores itinerantes, del primer siglo. Había así gente que andaba de un lado a otro, ¿verdad? Una vez me llegaron dos jóvenes que decían que traían ellos dos ministerios y yo le dije, ¿de parte de quién? No, somos independientes. Le dije, no, pues aquí no checa, ¿qué crees? ¿Verdad? Aquí no somos de esos, aquí no aceptamos ministerios itinerantes, ¿verdad? Y bueno, pues ya no volvieron, obviamente, ¿verdad? Pero mucho cuidado con esos que andan de aquí para allá, ¿verdad? Y que se creen sobre todo la cuarta persona de la Trinidad, hermanos, mucho cuidado. Y bueno, que tenían la meta, estos predicadores itinerantes del primer siglo, que tenían la meta de destruir la iglesia de Jesucristo. ¿Tanto así, pastor? Sí, hermano. Sí, esta gente tenía toda la intención de destruir a la iglesia de Jesucristo. Y muchos de ellos, hermanos, eran mandados por las autoridades del primer siglo de la religión judía, hermanos. Así batallaba la iglesia cristiana con estos judíos. Pablo, acuérdense, todo lo que le inventaban estos judíos con tal de destruir el ministerio de Pablo. Y pues andaban de aquí para allá cazando, ¿verdad? Viendo, aquí hay una iglesia, me voy a meter y voy a meter cizaña, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento tiene muchas advertencias dirigidas a los creyentes de que deben evitar las enseñanzas extrañas que traen los falsos maestros. Y no solamente lo dijo Judas, no solamente lo dijo Pedro, lo dijo el apóstol Pablo, sobre todo, y Juan, ¿verdad? En sus cartas. Ahí viene entre paréntesis, hermanos, Filipenses 3, Colosenses 2, 2 Timoteo 3, Primera de Juan 3, Segunda de Juan 7, ¿verdad? Entonces hay mucho que leer, hermanos.
Inciso B, respondiendo esta pregunta del versículo 4. Acuérdense que la pregunta es la siguiente, para que no nos perdamos, ¿verdad? ¿Por qué Judas exhortó a los destinatarios de su carta a luchar por la fe? Ya dijimos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Inciso B, porque desde antes habían sido destinados para esta condenación. La apostasía, hermanos, y los apóstatas habían sido predichos y condenados muchos siglos atrás, como se ilustra en los versículos del 5 al 7, que después vamos a hablar de esos, y como habló de el libro de Enoc, porque Judas usa este libro, el libro de Enoc. Según Judas, en los versículos 14 y 16. También, hermanos, ahí hay unas referencias bíblicas, Isaías 8, capítulo 47, Oseas 9, Sofonías 3. Hay mucho que leer. Todo está ahí, hermanos. Ahí viene en específico en su material. Por tiempo no vamos a leerlo. Pero desde antes ya se hablaba, hermanos, de las consecuencias de no confiar en Dios y de andar echando manos de las brujerías, de la magia, de hechicerías, de cosas raras, extrañas. Bueno, de todos esos en el Antiguo Testamento, hermanos, ya hay una condenación. Entonces Judas se está refiriendo a eso. Ya desde antes ese tipo de gente, como diciendo así, ya Dios ya los juzgó. Su condenación fue señalada en las Escrituras como una advertencia para todos los que habrían de venir más adelante. Recordemos, hermanos, que Jesús ya había advertido sobre ellos en Mateo 7, del 15 al 20, cuando ahí hay otra referencia bíblica, ¿no? Cuando Pablo, hermanos, también, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, ¿se acuerda? Ese es uno de los capítulos más hermosos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 20, verso 29, muy conmovedora esa escena. Pablo dice algo muy fuerte, hermanos. Él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Qué les va a importar, hermanos? Estos van a abusar de la nobleza de la gente y les van a sacar dinero, los van a confundir y no les importa, hermanos, si estos tienen depresión espiritual. No, pues ellos con tal de ganar dinero. Y dice Pablo, son lobos rapaces. Mucho cuidado, hermanos. La advertencia más reciente sobre esta condición, hermanos, ya había aparecido en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, 17 y 3, 7, hermanos. Ya estudiamos todo esto, pero todo eso está ahí para que lo vuelva a repasar. La expresión, hermanos, para esta condenación se refiere al juicio del que otros hablaron desde antes. El hecho de que Judas desenmascarara a los apóstatas los dejaba expuestos al terrible juicio de Dios que había sido anunciado con mucha anticipación. Inciso C, respondiendo a la pregunta, porque son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué están haciendo estos intrusos para merecer la condenación divina, hermanos? Bueno, para expresarlo con las palabras de Pablo, hermanos, como cuando escribe en Tito 1:16, que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hombres impíos, hermanos, literalmente significa sin Dios o sin adoración. A eso se refiere, hombres impíos. Su falta de reverencia a Dios quedó demostrada por el hecho de que se infiltraron en la iglesia de Dios para corromperla y obtener ganancias materiales de su pueblo. Judas no dice que esta gente sea atea, no está diciendo que sea atea. Da a entender Judas que entran sigilosamente en la iglesia cristiana reconociendo la existencia de Dios. De no ser así, hermanos, se les hubiera negado el ingreso. ¿A poco usted va a aceptar a alguien así, hermanos? Nada más porque quiere imponer. Mire, yo he enfrentado todo tipo de gente, ¿no? Como esa gente que llega y que con la bandera de que tiene la libertad de expresión, imagínense, hermanos, de repente quieren levantar la mano en pleno culto. Yo los he tenido que sentar, hermanos, porque yo, para empezar, yo no voy a exponer a los demás dejando hablar a quién sabe quién. Yo recuerdo estaba predicando un día, hermanos, y de repente alguien entró de la nada, hermanos, con su esposa y todo. Y a todos decían amén, cantaban con un júbilo tremendo, y de repente estoy predicando
Y el hombre se para y me dice que quiere dar una revelación y le digo, siéntese por favor, porque el que estoy hablando soy yo. No, pero es que el Señor me está hablando en estos momentos, siéntese por favor. Y bueno, fue muy duro, hermanos. La verdad es que son de las cosas que a veces nos toca como pastores hacerlo, hermanos. Y eso pasa cuando estamos en comunión. Y bueno, me acuerdo que muchos me dijeron, ay, pastor, es que fue muy duro, pero fue muy necesario. Dice, ¿qué valor de hacer eso? Le digo, pues es que el valor me lo da la palabra. O sea, ¿yo cómo voy a exponerlos a ustedes de alguien que ni siquiera conozco y que anda con esa onda de que Dios me está hablando en estos momentos y quiere dar una profecía? No sé qué rayos quería decir. Se fue enfurecido, obviamente jamás volvió. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Entonces, pueden estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo con todo lo que hacemos, pero de repente quieren encontrar el momento, el lugarcito para hacer de las suyas, y uno dice, no, ¿verdad? A otros les he dicho, oye, yo no llego a tu casa a poner orden y a dar órdenes a tu familia, ni respeta la casa ajena. Este es un hogar, esta es una casa, la iglesia, ¿sí? Las personas somos una familia, o sea, respétala, ¿no? Porque luego se quieren meter a decir cosas y no. Y bueno, hermanos, perdón, yo así soy, hermanos, los que me conocen saben de lo que estoy hablando, pues ya después de 17 años en Príncipe de Paz. 23 de agosto cumplí 17 años, hermanos, de estar en Príncipe de Paz. 23 de agosto del 2003 yo llegué, hermanos, a Príncipe de Paz, y la verdad es que es una experiencia maravillosa, y todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, Judas, bueno, no dice que esta gente sea atea, ya lo dijimos. De no ser así, dice, se les hubiera negado el ingreso. Pero su conducta personal revela impiedad, hermanos, como lo vamos a leer más adelante en los versículos 15 y 18, ya que estos hombres piensan que la gracia de Dios les permite entregarse a un libertinaje sexual sin límites. La palabra gracia significa el amor perdonador de Dios, por el cual el pecador recibe la libertad de servir a Dios y expresar su gratitud. Más adelante lo voy a mencionar, hermanos, pero rápidamente le hago una observación. ¿Por qué este comentario, hermanos, de este libertinaje sexual sin límites? Acuérdense que el gnosticismo que estaba surgiendo y que Judas ya lo veía, hermanos, como un gran problema en la iglesia, pues básicamente decía, pues es que yo espiritualmente hablando estoy bien con Dios, pero como la carne es mala, ¿verdad? Un cristoplatonismo que estaba surgiendo en esos tiempos, ¿verdad? Pues la gente le daba, como dicen en mi tierra, vuelo a la hilacha, ¿verdad? Vivían una vida desenfrenada, y la verdad es que ya cuando llegaban al templo eran súper mega hiper espirituales, ¿no? Entonces, esos son de los que abusan de la gracia de Dios. Por eso la gracia significa el amor perdonador de Dios, por el cual el pecador recibe la libertad de servir a Dios y expresar su gratitud. Sin embargo, estos falsos maestros les enseñaban a los creyentes a usar dicha libertad no para honrar a Dios, sino para satisfacer sus apetitos sexuales, ¿verdad? Y ahí vienen unas referencias bíblicas. Estas personas pervierten las enseñanzas de la palabra de Dios, entregándose a una vida de inmundicia sexual. La expresión licencia para el libertinaje es una expresión que Pedro emplea para describir la vergonzosa conducta homosexual de los sodomitas. Mire que en la versión Biblia de las Américas, 2 de Pedro 2:7 dice, sí rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Y se refiere básicamente a la conducta de los sodomitas. Libertinaje literalmente significa vicios, vicio sin restricción, o inmoralidad total. Esto describe el estilo de vida desvergonzado de los que abusan con irreverencia de la gracia de Dios al entregarse sin reservas a la inmoralidad abierta. Es por eso que Pablo escribe en Romanos 6:15, que escribe, bueno, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. De hecho, lea todo Romanos 6, maravilloso pasaje. Y bueno, vamos a terminar contestando esta pregunta, ¿verdad? Y terminando también ya esta transmisión con el inciso D. Porque niegan a Dios, el único soberano, ya nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que estamos respondiendo la pregunta,
¿verdad? ¿Por qué Judas exhorta a los destinatarios de su carta, o sea, a usted y a mí, a luchar por la fe? Ya dijimos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Inciso B, todo esto es del versículo 4. Porque desde antes habían sido destinados para esta condenación. Inciso C, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y luego inciso D, porque niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta es la última respuesta. Esta es otra característica de los herejes. Judas solo describe su conducta, no da información acerca de la forma en que estos niegan a Jesús. El griego indica que estos hombres impíos están renunciando constantemente a la autoridad divina de Jesucristo, que tiene la más absoluta soberanía sobre todo aspecto de la vida. Mira que la palabra soberano generalmente describe a Dios en el Nuevo Testamento, pero en este versículo es Jesús quien es llamado soberano y Señor. Fíjate que algunos manuscritos, hermano, griegos, y al menos 2 traducciones, tienen la lectura y niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, en la 60 sí lo tenemos. Pero fíjese bien, esta lectura, hermanos, mantiene la unanimidad al atribuirle la soberanía tanto a Dios Padre como a Jesús. Por eso nosotros lo tenemos así, ¿verdad? Entonces, cuando nos pone, se traduce como Dios y a Jesús, ¿verdad? Es porque es exactamente lo mismo. Sin embargo, los mejores manuscritos, hermanos, no tienen la palabra Dios y los traductores prefieren la lectura más breve, ¿verdad? Por cierto, mire, como un dato interesante, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, ya para terminar, hermanos, leemos lo siguiente: niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Por qué lo leemos así en la NBI? Bueno, por lo que acabamos de leer, pero le voy a detallar más considerando la norma gramatical griega, ¿verdad? Mire, la norma gramatical griega, hermanos, dice que solo un artículo determinante precede a los sustantivos soberano, soberano y Señor. ¿Sí? La norma estipula que cuando un artículo controla 2 sustantivos, ¿a qué se refiere? Bueno, el escritor se está refiriendo a una sola persona. Esto quiere decir que Judas se está refiriendo a una persona, no a 2, designando a Jesucristo como nuestro único soberano y Señor. Y da a entender que no podemos tener ningún otro Señor más que Jesús. Entonces, ¿por qué hay que defender la fe, hermanos? Porque muchos niegan a Jesús. Pues negar a Jesús es negar a Dios. Entonces hay que defender la fe. Es típico, hermanos, de los apóstatas, los falsos maestros y las religiones falsas, pervertir lo que las Escrituras declaran como cierto acerca del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué defendemos nuestra fe, hermanos? Porque hay quien niega a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera cerramos, hermanos, estos 2 versículos. En el camino se van aprendiendo muchas cosas, vamos respondiendo algunas preguntas. Bueno, pues yo le platico por ahí algunas experiencias que no nos tienen por qué sorprender, hermanos, porque finalmente están en las cartas, ¿verdad? Y cosas que ya habían sucedido y que van a suceder y que están sucediendo, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Leamos la palabra, hermanos, conozcamos nuestra doctrina. Conozcamos en qué creemos los cristianos, ¿verdad? Entonces yo le invito con mucho amor, hermanos, a que juntos podamos seguir creciendo, ¿verdad? Porque bueno, pues a lo mejor un día ya no vamos a estar aquí, pero las próximas generaciones tienen que seguir adelante, hermanos, aprendiendo, defendiendo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa muy importante, hermanos, acuérdense, se nos entregó el Evangelio, hay que predicarlo. Hay que no solamente incluso evangelizar, hay que discipular. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos. Pues Dios me les bendiga. Vamos a orar para cerrar este estudio, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la carta de Judas que pues nos lleva a reflexionar sobre nuestro compromiso, sobre todo con el compromiso de conocerte a través de tu palabra.
Gracias te damos por la Biblia, Padre. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento. Gracias, Padre bendito, por todos estos santos hombres, mi Dios, del primer siglo, que fueron obedientes, que fueron celosos y que nos inspiran, Padre bendito, a vivir de tal forma que honremos tu nombre, defendamos la fe en tiempos como los que nos han tocado vivir, Padre bendito. Bendice a tu iglesia y que seamos una iglesia obediente, una iglesia que brille, una iglesia que deje huella para las siguientes generaciones y sobre todo una huella que inspire a glorificar siempre tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga y bueno, pues síganse conectando, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de conectarse, ¿verdad? No deje de participar, hermanos, porque es importante, hermanos, que también en todas estas transmisiones, por ejemplo, en el caso de las cartas generales de los días martes, bueno, pues con tiempo usted mande su comentario, se leen en la transmisión y bueno, también es una manera de enriquecer nuestra reflexión. El día de mañana, hermanos, conectados a las 8 de la noche, nuestro hermano Juan Carlos va a estar esperando por ahí su video, hermanos, su participación, que sin lugar a duda yo sé que va a ser de gran bendición. El día jueves de evangelismo, hermanos, ore por mí, viernes de oración. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta la próxima, que descansen, hermanos. Esto ha sido todo. Bye.